A esta hora tenemos comunicación con un gran amigo, Carlos Gómez Herrera. Carlos Empidio Gómez Herrera. Carlos Gómez Herrera trabajó muchos años en radio, pensionado, pero estuvo cubriendo hace 40 años la tragedia de Armero. Y nos va a hacer un balance, un resumen, y también nos va a hablar de política. Carlos, muy buenos días, ¿cómo amanece? ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días, Marcolino, muchísimas gracias, y a Hilberto, muy amables por tenerme en cuenta en su prestigioso noticiero que se escucha mucho en todo el centro del país. Bueno, le comienzo con lo siguiente. Hoy hace 40 años fue la avalancha de Armero, 25,000 personas, el río Lagunilla, se vino la avalancha del Nevado del Ruiz. La primera persona que se dio cuenta de que se había desaparecido Armero fue un piloto de una avioneta de fumigación que madrugó a sobrevolar la zona y dijo: Virgen Santa, ¿qué pasó? Se desapareció Armero, y ese fue el primer informe que se conoció, y de ahí se empezaron a investigar y a averiguar qué era lo que había pasado en Armero con esa avalancha que dejó 25,000 personas desaparecidas y que hoy es Armero Guayabal. Sí, don Carlos, siga. Sí, bueno. Lo estamos escuchando. Síganos contando qué más pasó en Armero y el informe político. ¿Qué tiene política hoy, Carlos? Pensé que me iba a hacer alguna pregunta, pero bueno. No, pues siga hablando de Armero, porque es que esa noticia de Armero fue algo muy importante. Claro. O sea, hay que recordar, lo que pasa es que 4 generaciones que no conocen lo que pasó en Armero, como lo mismo que pasó en el Palacio de Justicia. O sea, que hoy una persona que tenga 50 años es la que medio recuerda qué fue lo que pasó en Armero. Mire, precisamente yo estaba en esa época en Todelar. Estábamos en el circuito Todelar de Colombia trabajando, y entonces de inmediato me dijeron: alístese porque se tiene que ir para Catán, que hay un avión de la Fuerza Aérea, el Hércules, que los va a llevar a los periodistas para Armero. Efectivamente, llegué allá a Catán, nos llevaron en el avión Hércules para aterrizar en Mariquita, pero el avión no podía aterrizar por la ceniza que había caído del volcán. Entonces el avión tuvo problemas para aterrizar, pero al fin aterrizó. Los periodistas nos bajamos, nos fuimos caminando, incluso con los equipos. Yo llevaba un portátil, un equipo que me habían dado en Todelar, mi maletín, mi grabadora y demás. En esa época no había celular. Entonces llegamos a Mariquita y ahí comenzamos a caminar y llegamos a Armero Guayabal, y de Armero Guayabal, con el barro casi hasta la cintura, alcanzamos a llegar. Yo alcancé a llegar con Mónica Rodríguez de otra cadena radial al cementerio. Ahí, que fue una de las partes que quedó prácticamente, que se pudo observar. De resto, todo quedó completamente convertido en lodo: carros, casas, animales, personas. Pero a medida, como esa zona es bastante caliente, a medida que iba elevándose la temperatura, pues se iba bajando el barro, la avalancha. Entonces empezaban a aparecer casas, empezó a aparecer ya la torre de la iglesia, empezaron a aparecer personas, y lo que usted dijo precisamente en el titular, lo de la niña Omaira, que eso sí fue dramático. Lamentablemente no se pudo rescatar por los elementos que no se consiguieron para rescatar a esta niña pese a todos los esfuerzos. Esa fue la gran imagen mundial prácticamente de Armero, fuera de la avalancha que se conoció, lo de Omaira. Bueno, entonces a medida que iba bajando la tierra y todo se iba secando por el calor, entonces iban apareciendo, iban sacando personas, algunos que iban apareciendo. Después, ya mucho más tarde, empezaron a evacuar las víctimas, y tengo una imagen que nunca se me olvidará en la vida, que estaba yo transmitiendo en el radioguía número 1 de Todelar en Guayabal, en Guayabal. Y entonces en ese momento llegaron en una volqueta y traían una volqueta llena de cadáveres y los dejaron ahí. Esa es una imagen que me tocó transmitir y lamentable. Nosotros también hacíamos informes nos tocaba a veces ir hasta la emisora Radio Lumbí en Mariquita. Ahí dormíamos en Radio Lumbí, madrugábamos al otro día a ir a informar. Después nos subieron en un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana, alcanzamos a hacer un informe desde el aire, le lanzábamos la imagen al radioguía y el radioguía la mandaba a Radio Lumbí y Radio Lumbí la mandaba a la básica de Todelar, que en esa época Radio Continental. Y así transmitimos lo que fue
la avalancha de Armero. Hermógenes Ardila me acompañó lamentablemente quien hoy no está, ustedes los conocieron, Luis Enrique Rodríguez, un gran periodista y amigo, y el ingeniero Montañez, que fue el hombre que nos puso el sonido desde allá, desde Armero, para transmitirlo de esta situación que se presentó a los 8 días del Palacio de Justicia, donde también tuve el placer o el honor de estar transmitiendo allá debajo del Radio Guía, precisamente en toda la esquina de la Casa del Florero, sobre la situación que se presentó en el Palacio de Justicia. Hoy, a propósito de Armero, va a haber una ceremonia muy importante porque va a estar la gobernadora Matiz, va a estar también un delegado de la Iglesia Católica, y van a estar muchos personajes de la vida nacional en unas ceremonias que va a haber hoy precisamente hasta las 5 de la tarde, y después habrá un velatón en homenaje a las víctimas, a las 25.000 víctimas de Armero. Recordemos que Armero se distinguía porque era la ciudad blanca de Colombia. Acuérdense que el algodón era uno de los principales productos, y otros productos que se encontraban en esa zona del territorio al norte del departamento del Tolima, adelante de Mariquita, de Venadillo y de otros municipios que están ahí cerca de Armero. Más o menos eso es lo que recordamos por ahí de toda esta situación. Claro, la Cruz Roja, los organismos internacionales, la Fuerza Aérea, la Defensa Civil, todo el mundo ayudando y rescatando y buscando personas, y otros llevándolos a los hospitales cercanos, entre ellos Ibagué, al Fresno, estaban llevando a Manizales y a otros sitios del territorio nacional en esta avalancha y en esta tragedia que se presentó hoy, precisamente hace 40 años en territorio tolimense. Hace 40 años, a las 4 de la mañana, me llamó Alberto Arbeláez, ¿no? Un amigo que era gerente de la empresa Aguardiente Trópico y era uno de los mejores clientes que yo tenía. Me dijo: Marcolino, Armero se acabó. Y sí, señor. Él sabía que nosotros, o mi esposa, tenía varias familias allá, de los cuales quedaron allá. Gracias a Dios se salvó en ese momento don Elías, mi suegro, porque ellos tenían 2 almacenes, Almacén Armero y Almacén Bogotá, que eran muy conocidos en Armero. Y claro, se fueron, se perdieron, y él estaba aquí en la capital de la República, pero ya había salido para Corabastos a mercar. Y me acuerdo tanto que fui a buscarlo a Corabastos y ya no le devolvieron la platica de lo que había comprado. Nos tocó en el barrio del Carmen empezar a vender ahí en el parque lo que había comprado. Es un recuerdo, ¿no?